Bueno, la mano de obra es el segundo elemento del costo. El elemento del costo que también se llaman los costos de conversión, es decir, cómo convierto el material o la materia prima a través de la mano de obra humana o la mano de obra en forma, digamos, a través de una maquinaria, ¿sí? Y la transformo en un producto distinto a esa mano de obra, a esa materia prima que yo consumí en su proceso productivo o en un proceso productivo. Bueno, nosotros tenemos una serie de datos que necesitamos para poder tener en claro cómo se calcula, ¿sí?, la mano de obra, que son en general las horas trabajadas por los empleados del sector de producción, el valor de esa hora, ¿sí? Y además, como datos, vamos a tener los aportes que el empleado, ¿sí?, contribuye para su propia jubilación y obra social, y lo que contribuye el empleador, es decir, el propietario de la empresa también, para los regímenes de seguridad social, jubilación y obra social. Y también lo que nosotros denominamos la ART, que es la aseguradora de riesgo de trabajo. Recuerden que un trabajador en relación de dependencia, ¿sí?, aquel empleado que está bajo las órdenes de un empleador, tiene una serie de ventajas respecto de los trabajadores independientes, y es que va a tener un sueldo fijo, ¿sí?, o un sueldo dado por convenio colectivo de trabajo todos los meses, va a tener una serie de licencias pagas como vacaciones, va a tener un sueldo más como es el aguinaldo, y también va a asegurarse tener aportes y contribuciones para su futura jubilación y para su actual obra social, es decir, la seguridad social de el empleado y también de su familia, ¿sí? Va a tener acceso a la salud. Por lo tanto, estos datos son importantes para el cálculo del el concepto de costo de mano de obra. También vamos a calcular lo que denominamos nosotros provisiones. ¿Qué son las provisiones? Bueno, las provisiones son estimaciones que se calculan en cada cálculo o se introducen en el cálculo del costo de la mano de obra en forma periódica, en este caso en forma mensual. A ver, son lo que nosotros denominamos eh, costos que se van devengando periódicamente, mes a mes, pero que realmente se van a hacer, digamos, efectivo en una determinada época del año. Por ejemplo, en el caso del sueldo anual complementario, SAC o aguinaldo, nosotros sabemos que el empleado en relación de dependencia va a cobrar un sueldo más al año. Ese sueldo más al año se va a dividir en dos partes. La primera parte la va a cobrar en junio y la segunda parte la va a cobrar con el sueldo de diciembre, ¿sí? Ahora, en costos nosotros lo que vamos a hacer es provisionar ese sueldo anual complementario, es decir, lo vamos a ir colocando parte por parte, mes a mes, a los efectos de que no tengamos distorsiones en el costo. Porque fíjense, si mi costo de mano de obra fuese 100 pesos, ¿sí?, todos los meses, en el mes de junio, ¿en cuánto se me incrementaría a mí el costo de la mano de obra? 150 pesos, es decir, 50 pesos más por el aguinaldo, que ya sabemos que es la mitad del mejor sueldo del semestre. Entonces, como yo incremento ese costo el mes de junio y también lo hago en el mes de diciembre, al trasladarse el costo, ese aguinaldo, eso implicaría que yo, por porcentaje de marcación, tendría que aumentar el costo de mi producto. Como eso no se puede hacer en junio y en diciembre, no es que en 2 meses al año yo voy a tener que aumentar el costo del producto y después volverlo a disminuir en julio o en enero, lo que hago es planchar el costo, es decir, tratar de unificarlo y poner una partecita estimada de ese aguinaldo, de ese sueldo más, todos los periodos, es decir, de enero a diciembre. Lo mismo nos va a suceder con las vacaciones. Las vacaciones se toman en determinada época del año. Pero como esos días que no ha trabajado el empleado se los tengo que pagar igual, eso me incrementaría el costo laboral. Para que no me incremente ese costo laboral, lo que hago también es una estimación, ¿sí?, una provisión de esas vacaciones durante todo el año, los 12 meses, ¿sí?, a los efectos de poder, digamos, estandarizar
¿sí? O promediar el costo para que no sufra altibajos durante el año. ¿Estamos de acuerdo? Esos son lo que nosotros llamamos provisiones. Entonces, el cálculo del costo de la mano de obra va a estar dado por tres conceptos fundamentales. El sueldo bruto, que es el sueldo proveniente de los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Eso incluye sueldo básico, ¿sí? Por categorías, de acuerdo al convenio colectivo, de acuerdo a la actividad de que se trate. También podría llegar a incluir otros adicionales como antigüedad, presentismo, ¿sí? Y también lo que nosotros denominamos las famosas horas extras, es decir, aquellas que se trabajan después de la jornada normal de trabajo. Recuerden ustedes que la jornada normal de trabajo son de 8 horas o 44 horas semanales. Si se trabaja más de 8 horas de lunes a viernes, ¿sí? Bueno, esas horas se pagan al 50%. ¿Cómo sería una hora al 50%? Bueno, si la hora común vale 100, ¿sí? Al 50%, ¿cuánto vale? 50. No, ese es el error. Vale 150. O sea, el 50% más. O sea que la hora vale más. Si yo trabajo de lunes a viernes las 8 horas, cada hora vale 100. Pero si trabajo 9 horas, esa última hora vale 150 pesos. Es decir, el 50% más. ¿Está? Ten cuidado porque ahí se confunden y le quieren poner la mitad. No, no es la mitad. Es más la mitad. O sea, es 100 pesos la hora original más 50 pesos de adicional. O sea que es 150 pesos. Ahora, cuando yo trabajo sábados a la tarde o domingos o feriados, las horas están al 100%, se pagan al 100%. ¿Eso qué significa? Que una hora que vale 100 normalmente, ¿cuánto va a valer un día domingo? 200. Muy bien, 200, es decir, el doble. ¿Está bien? O sea, las horas al 50% es el 50% más. Las horas al 100% es el 100% más, el doble. ¿Está claro? Bueno, todo eso formaría parte de lo que nosotros denominamos el sueldo bruto, ¿sí? Sin ningún tipo de descuento, sin ningún tipo de deducciones que le hagamos al personal. Ya vamos a ver cuáles las deducciones que le hacen. A eso le vamos a agregar las contribuciones patronales, que es lo que aporta el empleador, ¿sí? Respecto de sus empleados para los fines de seguridad social, jubilación, obra social y ART. ¿Sí? Y además de eso, el tercer elemento son las famosas provisiones, a los efectos de estimar, ¿sí? Esos costos que si bien no se van a dar o no se van a, digamos, a pagar en determinados meses, ¿sí? Sino que se van a ir devengando mes a mes, lo vamos a tener que colocar dentro del costo. Las más conocidas son las provisiones de vacaciones, ¿sí? Y la provisión del sueldo oral complementario o de aguinaldo. ¿Estamos de acuerdo? El concepto de esos tres elementos lo tienen que tener bien claro y la fórmula para el costo de la mano de obra es siempre igual. Sueldo bruto, más contribuciones, más provisiones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y ahora lo vamos a calcular. Aquí al costado de este Excel tengo un recibo de sueldo. Bueno, del recibo de sueldo nosotros podríamos sacar algunos datos, como por ejemplo el sueldo bruto. Esto es un recibo de sueldo, fíjense. Tiene el nombre de la empresa, el nombre del empleado. El sueldo bruto es el sueldo proveniente del convenio colectivo de trabajo, más todos los adicionales, que en este caso sería la cantidad de horas trabajadas por el empleado, 168, por el valor de la hora dada por el convenio colectivo de trabajo. Es decir, 16.890,72. Ese es el famoso sueldo bruto. Ahora, ¿al empleado le pago 16.890,72? No. ¿Por qué? Porque al empleado le voy a descontar lo que él mismo va a aportar a sus regímenes de seguridad social, a la jubilación y a la obra social. ¿Sí? Es decir, que la gente, la empresa o el empleador actúa como agente de retención y eso tiene que aportarlo a la FIP juntamente con las contribuciones patronales que
el empleador tiene que contribuir. Entonces al empleado le voy a pagar los 16.890 menos un porcentaje de jubilación nacional, que es el 11%, un porcentaje de jubilación provincial, que es el 3%, y un porcentaje de obra social, que es el 3% más. Es decir, que le voy a retener 2.871,42. Y le voy a pagar en lo que se denomina sueldo neto. El sueldo neto o sueldo de bolsillo. Ese sueldo solo me interesa a los fines didácticos, decir, bueno, ¿cuánto gana un empleado? Bueno, gana 14.019. Es decir, los 16.890 menos las deducciones personales o aportes personales. ¿Está bien? Pero para el costo, yo voy a tomar solamente el sueldo bruto. Es decir, voy a tomar las horas trabajadas, perdón, ese es el valor del jornal, voy a tomar las horas trabajadas, 168 horas, y lo voy a multiplicar por el valor del jornal, 100,54. ¿Sí? Eso me va a dar el sueldo bruto, igual que lo que me da el recibo de sueldo, 16.890,72. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el primer concepto que debo tener en cuenta para el cálculo del costo de la mano de obra, el sueldo bruto. A ese sueldo bruto le voy a sumar o adicionar las contribuciones patronales, que son en este caso el 33% y el 5% de ART. ¿Sí? O sea, el 38%. No les digo que se aprendan esos porcentajes de memoria porque yo se los voy a dar a los porcentajes, porque los porcentajes van cambiando, ¿sí? Entonces no es necesario que se aprendan de memoria los porcentajes. Yo les voy a decir de contribuciones tanto y de ART es tanto. O les puedo decir que el porcentaje es 38% incluido ART. ¿Está bien? O sea que el porcentaje se lo voy a dar. Bueno, a ese sueldo bruto le tengo que sacar el 38%, que me da 6.418,47. Una vez que tengo sueldo bruto y contribuciones, es A más B, voy a hacer un subtotal. Sueldo bruto más contribuciones. ¿Sí? Total, 23.909,19. Bien, una vez que tengo ese subtotal 1, voy a calcularle ahí las provisiones. Tengo dos provisiones para calcular. La provisión de vacaciones y la provisión del sueldo anual complementario. Primero calculo la de las vacaciones, siempre. Siempre antes del SAC calculo todas las provisiones. Ustedes se preguntarán, ¿puede haber otras provisiones? Sí, hay otras provisiones. Yo puedo provisionar, estimar cuántas son las horas de enfermedad que tienen los empleados y le pongo un porcentaje. Puedo estimar también cuánto va a ser la ropa de trabajo que le tengo que pagar al empleado, que se la voy a pagar 1 o 2 veces al año, pero la voy a provisionar, la voy a estandarizar todos los meses, ¿sí? Pero básicamente nosotros vamos a trabajar sobre vacaciones y sobre SAC. ¿Cómo calculamos o cómo estimamos esa provisión de vacaciones y esa provisión de SAC? Bueno, nosotros vamos a usar un método variable para el cálculo de las vacaciones. Ese método variable es muy sencillo. Tengo que dividir la cantidad de días de vacaciones que le toca al empleado sobre los total de los días laborables que tiene el empleado, ¿sí? O los días que trabaja realmente dentro del año. En este caso nos dice que tiene 21 días de vacaciones y los días laborables son 288. Entonces, en el numerador pongo 21 días y en el denominador pongo 288. Divido 21 en 288 y me da un 7% aproximadamente. Ese 7% lo voy a calcular sobre el subtotal 1, es decir, sobre aportes más contribuciones. ¿Por qué? Porque las vacaciones, cuando yo le pago las vacaciones al empleado, está sujeto también a aportes y contribuciones, por lo tanto también deben llevar contribuciones patronales. Si yo se lo saco al subtotal de sueldo bruto más contribuciones, bueno, esas vacaciones o ese porcentaje ya incluye las contribuciones patronales. ¿Sí? Entonces saco, perdón, al subtotal 1 el 7%. Y me da 1.699,63. Una vez que tengo sueldo bruto, contribución y provisión de vacaciones,
hago un subtotal 2, que es el subtotal 1 más la provisión de vacaciones, 25.008,82. ¿Por qué? Porque la provisión de SAC se saca sobre todos los conceptos anteriores, ¿sí? Es decir, que yo voy a tomar como mejor sueldo el mejor sueldo incluidas las vacaciones. Por eso es que también se le toma como provisión de SAC a la provisión de vacaciones. La incluyo para sacar el cálculo. ¿Cómo voy a calcular el sueldo anual complementario o la provisión del sueldo anual complementario? Es muy sencillo. El sueldo anual complementario es un mes sobre 12, es decir, un mes más sobre 12. Entonces saco o hago un cociente entre esos dos y me da el 8,3333. Es decir, que el porcentaje que voy a poner en sueldo anual complementario siempre va a ser el 8,33%, siempre. Es el mismo porcentaje. El de vacaciones, yo se los puedo dar para que lo calculen, o le puedo decir que el porcentaje de la vacación fue del 3% que ha sacado la empresa en función de su estadística. ¿Sí? Pero el de aguinaldo es siempre el 8,33%. Entonces, al subtotal 2 le saco el 8,33% y me va a dar la provisión de sueldo anual complementario. Entonces, al subtotal 2 le agrego la provisión de vacaciones y me va a dar el costo de la mano de obra. En principio sería ese el cálculo. Entonces, lo voy a pintar con distintos colores o con el mismo color. Es sueldo bruto, más contribuciones, más provisión de vacaciones, más provisión de SAC. Todo eso me da los 27.092, ¿sí?, que yo he sacado como costo de la mano de obra. Bien, en principio ese sería el cálculo y el esquema que ustedes deberían seguir para hacer el cálculo del costo de la mano de obra. ¿Qué puede pasar después que calculemos el costo de la mano de obra? Bueno, pueden haber dos detracciones o dos deducciones que se le tenga que hacer a ese costo, ¿sí? Lo voy a anotar acá al costado. Uno son los tiempos perdidos y otras son las improductividades ocultas. Improductividades ocultas. A ver si lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea bien. Bien, ¿qué son los tiempos perdidos? Bueno, los tiempos perdidos, en los dos casos, ¿sí?, son horas, días, jornadas que el trabajador no ha prestado servicio. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice la normativa, digamos, respecto de los costos de esas horas que no ha trabajado el empleado y lo mismo se las tengo que pagar? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, un tiempo perdido sería, lo voy a escribir bien, un tiempo perdido sería, por ejemplo, que en la fábrica se corta la luz. Se corta la luz y estuvieron un día, 2 días, o por un desperfecto técnico, no hubo luz, entonces no se pudo producir. ¿Qué pasó? ¿No le podía pagar esas horas a los empleados que están ahí en la fábrica? Sí, se las voy a pagar. Lo que pasa es que van a estar en estado de paro, no van a trabajar, no pueden trabajar. Eso por un lado. ¿Qué pasa si se rompe una maquinaria? El empleado está ahí, no puede fabricar porque la máquina se rompió. Entonces, no es culpa del empleado lo que pasa en esos casos. ¿Qué dice la normativa de costos? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es detraer del costo esas horas, pero la vamos a mandar a costos indirectos de fabricación, es decir, la vamos a prorratear en el resto de los productos o en el resto de los sectores. O sea que los tiempos perdidos van al costo del producto, pero no como costo de mano de obra, sino como un costo indirecto de fabricación. ¿Está bien? Porque no es por culpa del empleado. Ahora, hay productividades ocultas, es decir, a veces el empleado no trabaja al 100% de su capacidad. A ver, ¿cómo puedo demostrar eso? Bueno, es muy sencillo. Por ejemplo, si yo sé que durante la jornada de 8 horas, o vamos a hacerlo más global, pues supongamos en el mes, el empleado que trabaja 8 horas diarias, de lunes a sábados, ¿sí?, o 44 horas semanales, en todo el mes,
el empleado generalmente, es decir, como promedio, estimado que la empresa tiene, ¿sí? De acuerdo a sus experiencias, el empleado tiene que hacer 100 unidades, ¿sí? 100 unidades de productos, ¿sí? Bien, eso es lo normal. ¿Qué puede pasar? Bueno, un mes el empleado va a hacer 98, otro mes va a ser 102, ¿sí? Un mes puede hacer 95, el otro mes va a ser 104. O sea, puede ir variando alrededor de esas 100 unidades, ¿sí? Porque no es perfecto. Ahora, ¿qué pasa si el empleado, en vez de hacer cercano a los 100, un mes hace 80 unidades? Bueno, si hace 80 unidades, esas 20 unidades de diferencia que hay es porque no trabajó al 100% de su capacidad. Después averiguaré yo, ¿sí? ¿Por qué no trabajó al 100% de su capacidad? O al 100% de su capacidad normal, ¿sí? Puede ser que haya estado enfermo y no le haya dicho, puede ser que no quiera trabajar porque estuvo en una relación, digamos, de enojo con el encargado, etcétera, etcétera. Lo que dice la normativa técnica es que esas 20 horas yo las tengo que, o esas 20 unidades traducidas en horas, ¿sí? Las tengo que detraer del costo de la mano de obra. No la puedo meter ni siquiera el costo del producto de ninguna manera. Lo que voy a hacer es mandarla a resultado negativo o a costo de estructura. Es decir, que las improductividades ocultas van directamente al resultado negativo, no van al costo del producto, ¿sí? Las tengo que restar o detraer del costo de la mano de obra. Entonces, en este caso, ¿sí? Nosotros tenemos una improductividad. Se ha detectado y son 17 horas. Esas 17 horas que trabajó, que no trabajó el empleado porque en realidad no produzco y si estaba en condiciones para producir, la tengo que detraer del costo de la mano de obra. Entonces, ¿cómo hago para calcular el valor de esas 17 horas? Bueno, lo que hago es decir, ¿cuánto sale la hora de mano de obra según el costo que yo he calculado? Bueno, yo dije que el costo total fue 27.092,06. Eso lo divido en la cantidad de horas trabajadas, 168, y el costo me da más o menos 161,26 de cada hora. Entonces lo que hago es esas 17 horas, que le voy a poner acá, de improductividad oculta, la voy a multiplicar por el valor del costo de cada hora de mano de obra. Me va a dar 2.741,46. Eso se lo tengo que restar. Entonces, al total del costo de la mano de obra, le tengo que restar los 2.741. Y el costo total neto de la mano de obra va a ser 24.350,60. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, tanto en el caso que haya tiempos perdidos o en el caso que haya improductividades ocultas, al costo inicial de la mano de obra le tengo que restar esos conceptos. Y ahí me va a quedar el costo definitivo de la mano de obra. Ese costo de la mano de obra, conjuntamente con lo consumido según la ficha stock en materiales y materias primas, más los costos indirectos, van a formar el costo total del producto en una orden o en un proceso. ¿Sí? Que ya vamos a ver cómo lo vamos a ir acumulando una vez que veamos los tres elementos del costo. ¿Estamos? Pero básicamente, la estructura que tienen que seguir para calcular el costo de la mano de obra es sueldo bruto, más contribuciones, más provisiones. ¿Sí? Primero la de vacaciones y después la de SAC. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la estructura que tienen que seguir siempre, siempre, cualquiera sea el mes, ¿sí? Que yo tenga que calcular la mano de obra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar en el mes de junio cuando yo tenga que devengar el aguinaldo? ¿Dónde lo voy a colocar acá en el costo? Ya va a estar, ¿o no? ¿Cómo? Ya va a estar en el costo, Exacto, ¿no? no lo tengo que poner de vuelta en costo porque ya lo fui provisionando de enero a junio. ¿Estamos de acuerdo? Ojo que ese es un error que por ahí cometen y que lo vuelven a poner como sueldo bruto al aguinaldo. No, el sueldo bruto solamente vale las horas del mes, de junio, supónganse, por el valor de la hora. ¿Está bien? Más todos los adicionales que existan, menos el aguinaldo, porque el aguinaldo ya lo fui provisionando en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo o en junio. ¿Estamos de acuerdo? Si siguen esta estructura,
no se van a equivocar. Y es lo único que yo les pido, porque en realidad no hay registración contable de esto, porque a ustedes no les interesa saber la registración contable. Sí necesitan saber cómo se calcula el costo de esa mano de obra. ¿Estamos de acuerdo? Bien, es cortito, es sencillo. Yo les voy a dar más ejercitación para que lo practiquen ustedes. Mañana les voy a subir un práctico para que lo hagan ustedes y lo vamos a rever la semana siguiente. Pero básicamente es la estructura para hacer esto es siempre la misma, ¿sí? Entonces, no hay grandes dificultades. Y yo generalmente, cuando voy a tomar un examen, tomo generalmente mano de obra. Porque si yo más o menos ustedes comprenden el costo de la mano de obra, es que más o menos han aprendido, ¿sí? Porque la ficha stock es fácil, los SIF son más complicados, pero básicamente ustedes lo van a sacar de los conceptos diarios que tengan de los elementos del costo, pero la mano de obra es muy importante que sepan cuáles son los conceptos que van dentro de la mano de obra, porque muchas veces ponen, en vez del sueldo bruto, ponen el sueldo neto, ¿sí? Eso es un error, ¿sí? De las provisiones, bueno, no las colocan o colocan solamente la de SAC, ¿no? Tienen que colocar las otras provisiones también, ¿sí? Entonces, es bastante importante conocer el costo de la mano de obra. Además, porque es un concepto que en la Argentina, el costo de la mano de obra hace básicamente, a pesar de que no es el componente principal del producto, porque ya dijimos que el componente principal del producto en cuanto a su estructura es la materia prima, ¿sí? El componente principal del costo es la mano de obra. Porque la mano de obra en Argentina es elevada, es costosa. No sé si a ustedes se los dije, pero generalmente hay una estadística que por cada peso que yo le voy a pagar a mi empleado, ¿sí? Le tengo que pagar al empleador, le resulta como costo un 1,60 y pico, 1,63. Es decir, que le pago el 63% más entre aportes, contribuciones, parte de aguinaldo, parte de vacaciones. O sea que es muy cara la mano de obra en la Argentina. Es por eso que, además de ser cara en Argentina, tiene un desperfecto el sistema laboral argentino. Hay 40%, entre un 40 y un 45% de empleados que están fuera del sistema laboral. Es decir, lo que nosotros llamamos trabajadores en negro. Esto que yo le estoy planteando acá es una situación donde el empleado, ¿sí? Está en blanco y el empleador tiene que hacer frente a los aportes y a las contribuciones. Es decir, que los empleados, el 40% está fuera de ese sistema, ¿sí? A ver, fíjense, vamos a ver lo sencillo acá. ¿Cuánto me dio la hora acá por empleado después del costo? 161,26. ¿Cuánto era la hora normal del empleado? 100,54. O sea, ya tenemos un 60% más. Profe, disculpe, Sí, ¿podría repetir cómo calculó los 161,26? sí, ahora se lo digo. Mire, el costo de la mano de obra, de la hora de mano de obra, es, después que usted calculó todos los conceptos del costo, es decir, el sueldo bruto, más las contribuciones, más las dos provisiones, ¿sí? Que le da esos 27.092, a eso lo divido en la cantidad de horas que trabajó el empleado. O sea, los 27.092 dividido en la cantidad de horas que trabajó el empleado, que ¿cuánto fueron? 168 horas. ¿Sí? Y eso me da los 161,26. ¿Sí? Fíjense, la hora normal del empleado, ¿cuánto es? 100,54. Mire, ¿cuánto además tiene 161 respecto de 100,54? El 60% más. ¿Sí? O sea que por cada hora que yo le voy a pagar al empleado, 60% más tengo que poner aparte como costo. Es muy elevado el costo laboral. ¿Sí? Es muy elevado. Por eso es que los empleadores toman mucho personal en negro. Entonces, eso equivale a que, recuerden ustedes, ¿cómo funciona el sistema en la Argentina? Y el sistema funciona así. Del porcentaje de jubilación que aporta el empleado activo más el que contribuye el empleador, ¿sí? Lo que están aportando en la actualidad los empleados y los empleadores sirven para
sostener el sistema de jubilación de las personas que están jubiladas. ¿Sí? ¿Por qué creen que es tan baja la jubilación? Porque no le alcanzan los recursos. Porque hay más jubilados de gente activa que aporta. ¿Por qué hay poca gente activa que aporte? Bueno, porque el 40% de la población económicamente activa está en negro y no aporta ni contribuciones ni aportes personales respecto de la jubilación. ¿Se explica? Entonces, ¿por qué las jubilaciones son bajas? Porque no alcanza. No alcanza a recaudar el Estado lo suficiente para poder pagarle a los jubilados de lo que recauda de los sistemas de aportes y contribuciones de los empleados que están en relación de dependencia y que están en blanco. Porque hay un 40% de la población económicamente activa que está en negro y no hace esos aportes. Cuando ese sistema se normalice, es decir, cuando el 80, el 90% esté en blanco, bueno, va a alcanzar para poder aumentarle el sueldo a los jubilados. ¿Se explica? Es por eso que... Profe, Sí, entiendo. una pregunta. ¿Lo del SAC siempre va a ser el 8,33? El porcentaje del SAC no varía porque es 1 sobre 2, es decir, un sueldo más sobre los 12 que cobra el empleado. O sea que el porcentaje de SAC es siempre el mismo. El que puede llegar a variar puede ser el de las vacaciones, que generalmente o le voy a dar yo los días de vacaciones y los días laborables, o le voy a decir que es el 7% directamente. ¿Estamos de acuerdo? Pero el SAC no varía. Sí, profe. Bien. Bueno, supongo que cuando les pase el video y les pase el práctico así resuelto, les van a surgir algunas dudas más. Lo vemos la clase que viene. Yo mañana les voy a subir otro práctico, no vamos a tener clases virtuales, les voy a subir un práctico para que ejerciten mano de obra, ¿sí? Porque eso es lo que va a ir al segundo parcial. Seguramente mano de obra y CIF. ¿Está bien? Si quieren ya les digo la fecha del segundo parcial, que la tengo por acá. Es el 24 del 6, es el segundo parcial. 24 del 6. No tenemos todavía en claro cuándo van a ser las clases presenciales, si es que empiezan a partir de la semana que viene. Así que bueno, vamos a tratar de dar alguna clase, supongamos, una clase presencial antes de ese parcial para que surjan todas las dudas, o para que veamos algunas dudas respecto del parcial. ¿Les parece? Buenísimo, profe.